Gálatas, el libro de Gálatas es el libro de la libertad, y la libertad tiene su precio, y Jesucristo pagó el precio por nuestra libertad. El apóstol Pablo escribió esta carta por la intriga de ciertos judaizantes que enfrentaban a Pablo, quienes enseñaban que era necesario, en primer lugar, observar la ley de Moisés, y en segundo lugar, acusándolo de inconsciente porque predicaba el evangelio a los gentiles. Bueno, este era un celo malsano que tenían los judíos en cuanto al evangelio de Jesucristo. Pablo utilizó enérgicos argumentos defendiendo que la fe solo por la gracia y no por obras. Gálatas es la carta magna de la libertad cristiana. El apóstol no defendió criterios humanos ni tradicionalistas, como nosotros tampoco debemos defender criterios humanos ni tradicionales. Pablo defiende la doctrina de la justificación, que es solo por la fe. Este es el tema de Gálatas. Y vamos a continuar bajo esa óptica que Gálatas es la carta de la libertad. Capítulo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Mira qué interesante, como dicen, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Versículo 2. Y a todos los hermanos que están contigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sea a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Dios, y a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Mira, es una preciosísima introducción del apóstol Pablo en cuanto a la razón de su carta para la iglesia de Gálatas, que también sirve para nosotros. Cuidarnos siempre del servicio a Dios de acuerdo a su voluntad. Hay un solo propósito, hay una sola voluntad y un solo libro, que en muchas de las ocasiones es mal interpretado o entresacado de acuerdo a la concupiscencia de los hombres. 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Está el apóstol Pablo preocupado por la facilidad con que algunos se alejaron nuevamente de la doctrina de la salvación, que es por medio de la fe. Entonces dice: estoy maravillado, estoy asombrado, estoy asustado, que en cuanto yo me he alejado, otra vez volvieron a los rudimentos del Antiguo Testamento. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir, dañar, engañar, aumentar, quitar. Es decir, la palabra de Dios, si bien es cierto, tiene el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es la preparación de la venida de Jesús para darnos salvación por gracia, y no solamente al pueblo no judío, sino para todo el mundo. La gracia es dada por todo el mundo. Por eso dice el apóstol: no que haya otro, sino que hay algunos que perturban. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. El apóstol Pablo está muy seguro de que él fue llevado por la presencia de Dios a Jesucristo, y con la unción del Espíritu Santo él está hablando y defendiendo la salvación por fe, y que tengamos precaución contra las falsas doctrinas, porque indudablemente la doctrina se ha pervertido con el correr de los tiempos por causas de hombres y no de la palabra. La palabra es sagrada, no la podemos cambiar ni malinterpretar. Si la palabra de Dios dice somos salvos por gracia, decimos amén, Señor, somos salvos por gracia. Y luego dice: y esto no es de nosotros, es misericordia de Dios en Cristo Jesús. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, los falsos maestros siempre habrán en todos los tiempos.
Ya el apóstol Pedro también nos advierte sobre este sistema pervertido de engañar a los hombres a través de una interpretación forzada, de una interpretación maliciosamente acomodada para ser engañados. En Pedro, por ejemplo, segunda de Pedro, el capítulo 2, versículo 2, nos habla sobre los falsos profetas y falsos maestros. Entienda bien, falsos profetas. No hay profetas, tampoco hay apóstoles en este tiempo. Señor Jesucristo en el capítulo 16, versículo 16 de Lucas dice, los profetas fueron hasta Juan, o sea, Juan el Bautista. Después ya no hay profetas. Versículo 2 de segunda de Pedro dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Los falsos líderes siempre estarán presentes en la obra del Señor. Luego dice, versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Fíjese, dice con palabras fingidas, que la salvación es trayendo tradiciones del Antiguo Testamento. Entonces vemos que la salvación es por fe y sin observar la ley de Moisés. Versículo 10, pues la pregunta que hace el apóstol Pablo, ¿a quién debemos agradar nosotros? ¿A los hombres o a Dios? Pues indudablemente tenemos que agradar a Dios, servir en el nombre de Jesucristo para salvación de los hombres, de la humanidad. La razón del ministerio de Pablo, versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Los apóstoles siempre se estaban preocupando de que cualquier cosa que se diga que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pues ellos rechazaban inmediatamente lo que ellos pensaban y creían que era cuestión de un argumento humano. El apóstol Pedro lo dijo ya, que nosotros debemos, ¿a quién vamos a servir? Dice, a Dios o a los hombres, en Hechos. Entonces, estamos frente a dos propósitos. El uno, o satisfacer el deseo de los hombres, o cumplir la voluntad de Dios. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo, muy celoso de la presencia de Jesús en Hechos del capítulo 9, pues nos declara y vuelve a decir que él aprendió de Jesús por revelación directa de Jesucristo. Y todos los apóstoles lo hicieron igual, pero después se empezó a pervertir la palabra de Dios, ya no por causa de los apóstoles, sino por causa de la mente de los hombres, del mal que hay en los hombres, que utilizan la palabra para pervertir. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y note lo que dice, él era judaizante al 100%. Se le presenta a Jesús como se nos ha presentado a nosotros, y tenemos que hacer ahora la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo se lo presentó audible y visiblemente. Nosotros se nos ha presentado a través de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo que mora en cada cristiano, en cada persona que ha creído que Jesús es el Señor. Entonces no estamos dispuestos para escuchar mensajes ajenos a la presencia del Espíritu de Dios y saber que el mensaje es salvos por gracia y no por obras. Ya vamos a llegar a un momento dado para que veamos lo que dice el Señor a través de la carta. El apóstol Pablo no se avergüenza de haber sido un judaizante. Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mí conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
apóstol Pablo sinceramente confiesa que estaba en un error, y cuando Jesús se le presenta, se da cuenta que ciertamente su religión, sus costumbres, heredadas y vividas por un buen tiempo, el apóstol, el Señor en su misericordia, le dio la gracia para que le sirva a él. Entonces, es exactamente lo que nos sucede a nosotros y en todos los tiempos. Tenemos una religión, creemos en tal o cual cosa, pero realmente cuando se nos presenta Jesús y creemos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, entonces tenemos que dar un giro total, volver a cero, nacer de nuevo y empezar, olvidando todas las tradiciones enseñadas por el hombre, llegar a la fe en Jesucristo, que nos enseña lo que verdaderamente es la salvación a través de la fe. Versículo 14, y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, el ceremonialismo, el legalismo y las tradiciones estaban muy arraigadas en el pueblo judío. Y claro, y por eso es que terminaron, según ellos, con esta nueva doctrina que traía el Señor Jesucristo. Pero no era una nueva doctrina, era una doctrina que estaba en el Antiguo Testamento, que está en el Antiguo Testamento, pero no lo leían, sino ellos estaban enfrascados en la ley de Moisés y no en la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El Creador, Él conoce y sabe quiénes van a ser salvos con el tiempo, porque Él conoce, no porque Él dirija, sino porque nosotros vamos por el camino equivocado o por el camino correcto, que es el camino de Jesucristo. Entonces, por eso dice, ya conoció de antemano. Indudablemente el Señor conoce, por su omnipresencia, que es eterna, entonces conoce quiénes han de ser salvos, pero todo el mundo tiene la oportunidad de buscarlo a Dios, como lo ha tenido Pablo y muchos profetas, muchos hermanos, y nosotros también hemos tenido esa oportunidad, y ahora estamos viviendo esa oportunidad para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Esto es una decisión verdaderamente espiritual, algo que en muchas de las ocasiones también necesitamos nosotros decir lo mismo. Si usted aún no está convencido de que la libertad tuvo un precio, la sangre de Jesucristo, entonces usted no puede ser liberado de tradiciones de hombres. Por eso dice el apóstol Pablo que él ha sido liberado y que no ha consultado a ninguna persona, y que la salvación no es cuestión de carne ni de sangre, como vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, que nos habla que no es por tradición, no es por ninguna de esas razones para ser salvo, sino única y exclusivamente creer en Jesucristo. Ahora, si usted se pregunta y dice, pero en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo no se manifestaba. Bueno, Él se manifestaba y muchos sabían la promesa de la venida de Jesucristo, ¿no? Y inclusive habla para estos tiempos que el mundo se ha vuelto con furia contra Dios. Aquí no está hablando de que el mundo, capítulo 2, 3 dice, pongamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, yéndose contra Dios. Y el Señor dice, y el que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Está hablando de una profecía en el Salmo, el capítulo 2. Luego dice, hablando ya de Jesucristo, el versículo 12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que confían en Él. ¿En quién? En el Hijo. Es decir, aquí está la venida del Señor Jesucristo.
Busquemos siempre hacer la voluntad de Dios y no nos avergoncemos de ser cristianos. El Señor Jesucristo dice que si nos avergonzamos de Él, pues Él también se avergonzará de nosotros cuando estemos en el trono de gracia, en la presencia de Dios. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Versículo 19. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está recordando que él no fue a ninguna otra parte, sino que a ver directamente al apóstol Pedro. Y permanecí, dice, con él durante 15 días. Una persona, un corazón que busca verdaderamente al Señor, puede demorar 15 días, 1 hora o 1 minuto, 2 minutos, y entender por el poder del Espíritu de Dios y la necesidad que conoce el Señor, convencernos de que realmente necesitamos estar en su presencia, sin interesar cuál era nuestro pasado, porque el pasado no cuenta para Dios, sino cuenta desde el día que reconocemos su amor y su autoridad. Por eso dice en 2 Corintios del capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros tenemos un pasado, no bueno, malo, pésimo delante de Dios, pero el rato que recibimos a Jesús, dice, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que recibimos a Jesús como nuestro Señor, tenemos un nacimiento, no físico, pero sí espiritual. Desde ahí cuenta y empieza nuestra lucha con el poder del Espíritu de Dios para salir de nuestra vieja naturaleza. Tampoco llegaremos a ser perfectos, sino vamos hacia la perfección. Habrán hermanos que estarán luchando con sus problemas espirituales, pero Dios es fiel y estará con nosotros hasta el fin. Versículo 19. Pero no vi a ninguno de los apóstoles, sino a Jacobo, al hermano del Señor. Jacobo está hablando de Santiago, el que tiene la carta de Santiago. Y recuerde que Santiago, en las salutaciones que hace, dice que es hermano del Señor, ¿no? Y no dice apóstol, porque él no estuvo con Jesucristo durante su ministerio. Los apóstoles fueron nominados durante el ministerio de una forma visible. Y el apóstol Pablo dice de sí mismo, yo fui el último de los apóstoles. No hay apóstoles tampoco en este tiempo. Después, de versículo 21, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Y no era conocido de vista a la iglesia de Judea que eran en Cristo. No era conocido, es decir, él no tenía pues indudablemente esa popularidad que puede tener un cristiano, ¿no? Una persona que esté predicando la palabra de Dios. Pero dice, no conocía. Pues claro, ¿cómo lo iban a conocer si él estaba persiguiendo a la iglesia? Y era, como él mismo se dice, era un judaizante, era un observador de la ley de Moisés. Versículo 23, solamente oían decir, aquel hombre que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Dios da la oportunidad para todos. El Señor tuvo misericordia con el apóstol Pablo. Era un hombre celoso y ese celo el Señor Jesucristo utilizó para trabajar de acuerdo a su voluntad. Así es el Señor con nosotros. Nos ha utilizado. ¿Dónde están los cristianos? Pues son personas que hemos llegado a la presencia de Dios por su misericordia, cuando escuchamos y entendimos que ciertamente Jesús es nuestro Señor y Salvador. Por eso esta carta se llama la Carta a la Libertad. Y luego dice el apóstol, y glorificaban a Dios en mí. O sea, él estaba con todo el poder del Espíritu de Dios. Y ellos todos magnificaban y glorificaban a Dios. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre amado, por darnos esa salvación, por regalarnos la vida eterna. Glorificaban a Dios, porque el apóstol Pablo fue hacia los gentiles
a buscar a quienes habían de ser salvos por la gracia del Señor. Que el Señor nos bendiga.